Vale, muy bien. Bueno, que tenemos poco tiempo. Buenos días, me llamo Fernando. Yo trabajo en Moonplanet con Luis y con Guillermo. Y hoy venía a iniciar el ciclo de charlas técnicas, ¿no? De fondo de trenches, con la pequeña introducción para que quien no conozca del servicio AWS Lambda de Amazon, ¿vale? Con un ejemplo de aplicación que he dado en el último año, ¿no? Entonces, como hay poquito tiempo, voy a hacerlo un poquito desordenado, ¿vale? Primero os voy a presentar el problema, os voy a introducir un poquito en qué es serverless, ¿vale? Qué es Lambda, mi experiencia de uso con ella, y luego ya entraré a argumentar un poquito mis conclusiones, ¿no? Pues concretando pues cómo funciona, de qué manera se trabaja y todo esto, ¿no? Entonces, yo dentro de Moonplanet me dedico, y con mi compañero Raúl, a lo que es el tema de... Salva, Raúl, hombre. Me dedico a lo que es el tema de desarrollo a medida, ¿no? Entonces, por lo general suelen ser proyectos pequeños, mal definidos y que suelen tener algún reto interesante, ¿no? También muchas veces con mucho riesgo. Entonces, en este caso, pues hace año y pico tuvimos un cliente que nos vino con lo que sería una aplicación de telemetría de activos, ¿no? Entendiendo activos, pues una máquina enorme con un montón de sensórica, ¿no? Y que tiene pues como un flujo de datos, ¿no? En formato CSV bastante frecuente, ¿no? La previsión era de que íbamos a tener como unos 1000 activos año a registrar. Obviamente no se cumplió, ni mucho menos, o sea, estamos en un 10 o 20 contentos, ¿no? Y de que iba a haber 2 volcados al día de CSVs, de varios CSVs, de unos 18 o 20 CSVs por activo. Aunque si la máquina tenía algún problema, alguna situación de emergencia, pues yo que sé, habían dado al botón de parada de emergencia o algo así, pues íbamos a tener una frecuencia mayor, ¿no? O sea, para que supiéramos en servidor qué está pasando, pues íbamos a recibir más CSVs. La subida iba a ser o bien por FTP o por volcados manuales, esto no es tu tía, no podemos hacer ni piedras ni ninguna filigrana ahí, ¿no? Y se intentaba que fuera lo más tiempo real posible, ¿no? Sobre todo para el tema de las incidencias que os comentaba. Como el cliente está desarrollando esa funcionalidad, no tiene claro el formato de los CSVs, no tiene claras cuáles van a ser sus necesidades, el formato de los datos va a estar cambiando frecuentemente, ¿no? Y también un poquito de imposición en despliegue de todo sobre la nube de Amazon. Entonces, si no conociera Lambda, si no supiera de su existencia, ¿cómo habría enfocado yo esto? Seguro que hay seguro que eso ocurren otras formas de abordar el problema, pero bueno, yo de primeras, esto es un problema más que habla de paralización de tareas, no de paralización, lo que es consumir un montón de datos, ¿no? O sea, los TSVs son pequeñitos, estaría hablando más de procesar a la vez cuantos más TSVs mejor, ¿no? Entonces, pues podría plantearme un clúster de máquinas con su balanceador que repartiera la carga y tal, pero eso me trae pues, las cosas que yo os podéis imaginar, ¿no? Está reunido centralmente. ¿Qué ocurre con el tiempo de inactividad de las máquinas? Pues que estoy perdiendo pasta, ¿no? O sea, un tiempo de una instancia de datos que esté balanceada, ¿no? Pues es dinero que estoy tirando a la basura, ¿no? Si tengo un clúster con varias máquinas, actualizar el código que me ingiere los TSVs también es un poco problemático, ¿no? Es un despliegue un poco complicado, ¿no? Y bueno, pues lo habitual, ¿no? En un despliegue de este tipo, monitorización, prevención, fallos, seguridad, ¿no? Entonces, serverless. Para introducirlo me he quedado con estas dos definiciones que me han gustado bastante. La primera es del TechRadar. Bueno, me imagino que conocéis el TechRadar, ¿no? Es el informe que aparece cada 2 años de la consulta de ThoughtWorks, ¿no? Y luego con la cadena Martin Fowler, que tiene un artículo también muy interesante. Destacar que ambas, sobre todo, coinciden en la palabra efímero, ¿no? Que es como potencia de cálculo que la usas y desaparece, ¿no? Es como si levanto rápidamente mi máquina que contiene mi código, hago lo que tengo que hacer y luego la tiro y ya no vuelvo a ser nada más de ella, ¿no? Entonces, también es interesante el término function as a service, ¿no? De otros as a service que conocemos, pues tenemos el function, el program, el esto, lo otro, pues mira. Entonces, Lambda, ¿qué es Lambda? Lambda sería ejecutar código ante eventos que nacen dentro de los diferentes servicios de Amazon, de la nube de Amazon, ¿no? Por ejemplo, pues que me suban un archivo de S3, que me llegue un mensaje a una cola de Simple QA System, que me llegue una notificación de Simple Notification System, ¿no? También hay un servicio muy interesante que sirve para crear API REST basadas en Lambda, que es el API Gateway,
y bueno, yo esto no lo he probado personalmente, pero también parece que sirve para atender procesamiento sobre flujos de datos, ¿no? de estos dos servicios de Amazon, Kinesis y DynamoDB. En principio estamos hablando de componentes de código que son completamente stateless, ¿no? O sea, no hay ningún almacenamiento de estado, aunque sí que se puede hacer una trampilla para cachear datos dentro de ellos, lo comentaremos. Y lo más importante, solamente se factura por el tiempo que está ejecutándose tu lambda y la memoria que utilizas, ¿vale? El tiempo que está inactiva es completamente gratis. Entonces, la solución a la que llegamos al final es algo parecido a esto. Tenemos una VPC dentro del cloud de Amazon, donde tenemos desplegado un servidor de aplicaciones. Bueno, también entendiendo que esto es lo que sería un anteproyecto, una solución de producción, ¿no? O sea, más que nada para sacar un poco de jugo al asunto y a ver qué necesidades nos surgen, ¿no? Entonces, tenemos un servidor de aplicaciones donde tenemos el backend de lo que sería nuestra aplicación y un servidor de FTP para la ingesta de los CSVs, ¿no? Los CSVs nos pueden venir tanto por un post desde el frontend o por una subida de FTP. Y en ambos casos se dejan en un bucket de S3 que llamamos inbox, ¿no? En el momento que dejo un archivo en ese bucket, se dispara una lambda atrás de un evento y esa lambda, entre su proceso, lo primero que va a hacer es procesar los datos y generar una serie de inserciones en una base de datos PostgreSQL, ¿no? En todo momento está logueando lo que ocurre a CloudWatch, ¿no? O sea, hay una integración entre la lambda y la monitorización de CloudWatch que me da tanto un flujo de log como alarmas y notificaciones. Y luego también, por otra parte, ante aquellos eventos que me podían surgir de notificaciones de alarma de la máquina, voy a poder mandar SMS o voy a poder mandar emails, que esto ya fue imposición un poco de nuestro cliente, que el servidor de SMTP, como ya lo tenían contratado y era externo, pues bueno, no usamos uno desde dentro de Amazon, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me gustó de la experiencia? Es muy sencillo trabajar con lambdas, como os enseñaré, os he preparado un pequeño ejemplito de lambda hecha en Java. También me resultó muy fácil de integrar con mi flujo de integración continua y despliegue continuo, ¿no? Y sobre todo, que me olvido completamente de temas de concurrencia y de escalado. Que me vienen 10 peticiones a la vez, Amazon se encarga de adelantar 10 ejecuciones, de adelantar la infraestructura que haga falta y de que se procesen y luego de que se bajen sin que yo tenga que hacer nada, ¿no? Luego, integración con CloudWatch. Eso también está muy bien, sobre todo por el tema de las alarmas. Puedo establecer una alarma que me mande automáticamente un email cuando ocurre algo no controlado, en Milanda, una excepción o lo que sea. Y que no así como en EC2, que a veces sí que estás obligado a hacer un mantenimiento. Pues por ejemplo, recientemente hemos recibido en Ubuntu alguna notificación de que un servidor físico donde tenemos alojado una instancia de C2 pues va a sufrir un mantenimiento, entonces vamos a tener un tiempo de downtime, no sé cuánto era, unas 2 horas o así. Entonces preocúpate de tener backups, que puede pasar algo. No debería pasar, pero puede pasar algo, ¿no? Esto con las lambdas no sucede, porque son componentes que se están levantando y se están bajando continuamente, ¿no? Entonces no tienes realmente reservado infraestructura para correrlas, ¿no? Sino que se reserva dinámicamente. Y también, sobre todo, que es una reducción de costes bastante importante, ¿no? Si contamos que lo más barato que puedo contratar en Amazon en cuanto a C2 es una T2 Nano, esto es un coste todavía más pequeño, ¿no? Os dejo ahí un enlace que es un análisis bastante exhaustivo del coste que supone Lambda frente a C2, ¿no? Y bueno, tenía apuntado por aquí, por ejemplo, para que os hagáis una idea. He dicho que las lambdas se facturan por tiempo y por memoria. Pues si por ejemplo usara 1 giga de memoria para mi máquina virtual Java, un segundo me costaría 0,00001667 dólares. O sea, una birria. Así que un ahorro bastante. ¿Qué cosas no me gustaron tanto? Bueno, las lambdas tengo 4 opciones de programación, ¿vale? Puedo programar en Node, puedo programar en Python. Recientemente se ha introducido soporte para .NET, pero yo, sobre todo para reutilizar mi base de código existente, pues la programo en Java, ¿no? Entonces todos sabemos que la JVM arranca despacio, ¿no? Y aunque cuando yo disparo varias lambdas secuenciales,
se reutiliza la infraestructura, la primera vez que se lanza la lambda, pues tiene que cargar la JVM, tiene que cargar todo el class loader, no, es lento, ¿no? O sea, yo en las ejecuciones que he tenido, pues tengo el tiempo de startup de unos 30 segundos y luego ya me viene lo que es mi proceso, que puede ser de 5, 10, 15 segundos, ¿no? Las siguientes ejecuciones que tengo de esa misma lambda en un periodo cortito de tiempo, sí que sigo manteniendo esos tiempos de 5, 10, 15 segundos, ¿no? Pero bueno, el primero sí que es un poco más problemático. Luego, no tengo control total sobre cómo se lanza la JVM. Si, por ejemplo, necesito hacer alguna cosita especial como pasar algún parámetro a la línea de comando de Java o así, pues algún define o lo que sea, es imposible, ¿vale? También hay otro problema que detecté, que el entorno sobre el que se corre la lambda no tiene un encoding UTF-8, es un Unix, no sé decir si es un Linux o... también sé que es virtualización por contenedores, pero no es Docker, ¿no? Entonces, el encoding que utiliza es USASCII, ¿no? Es un encoding del tipo ASCII. Yo en mi código usaba la librería JavaSlang, no sé si la conocéis, una librería para programación funcional con Java. Esa librería tiene la cosa de que tiene una clase que está denominada con la letra lambda, ¿no? Entonces, esa letra lambda no es representable como USASCII. Entonces, pues no levantaba la lambda, que hostias pasa aquí, pues mira, que no pilla la clase esa que tiene la puta lambda, ¿no? Curioso. Bueno, tema de dependencias. Hay un límite con el tamaño del jar que puedo mandar a lambda, que es de 50 megas. Con los frameworks que hay hoy en día en Java, esos 50 megas te los ventilas, vamos, a la mínima. Entonces hay que tener un poquito cuidado con qué pillas. El log es bastante básico, es como si tuviera simplemente un archivo de texto para escribir. Es prácticamente imposible tratar de depurar en tiempo de ejecución, ¿no? Lo cual me obliga a testear más, ¿no? Pero sí que tengo pequeñas ayudas. CloudWatch me permite loguear al completo la petición y también desde la consola de AWS puedo hacer una simulación, ¿no? De una petición a ver qué es lo que pasaría. Y luego también esto fue la hostia ya que se supone que las lambdas tienen una integración con la VPC, es decir, que si yo corro una lambda y le digo que esa lambda corra dentro de una PC es como si estuviera levantando una máquina dentro y que podría hacer uso de los recursos de la VPC. En la práctica no es tan sencillo, hay que andar haciendo malabarismos y, por ejemplo, para... Pues tengo apuntado aquí, pues por ejemplo, para el tema del DNS, como tenía que usar un SMTP externo, tenía que poder resolverse utilizando algún servidor DNS. Y al correr dentro de la VPC la lambda, parece que no tengo ningún servidor. También quiero decir que yo utilicé las lambdas cuando prácticamente salieron a la luz y hoy en día me imagino que habrán resuelto todos estos problemas porque no seguían para nada la propia documentación de Amazon, ¿no? Así que seguro que hoy en día ha mejorado el tema. ¿Cómo se programa con lambda? Muy sencillo, hay que implementar una clase que haga las veces de manejador con una función que recibe un contexto de la que saco el log hacia CloudWatch e información de despliegue que yo en mi caso no utilizo, por ejemplo, cuánto tiempo de ejecución, cuántos segundos de ejecución tengo hasta el timeout que yo haya configurado, ¿no? Y luego ya sí los datos de entrada, que en mi caso pues será un evento de S3, ¿no? Que me indica pues, la ruta completa del archivo que me han dejado en mi backend, ¿no? Y opcionalmente, dependiendo de para qué estamos usando la lambda, podemos devolver algo, ¿no? Si por ejemplo estuviéramos usando API Gateway, estaríamos hablando de un endpoint REST, la petición sería pues una petición GET, POST, todo lo que fuera, y el retorno sería pues la respuesta, ¿no? No sé si se ve bien. No se ve nada. Pues entonces paso de ello. Esto sería la traza de ejecución. Ahora mejor. Vale, esto me interesa más que se vea. ¿Qué ocurre cuando ejecutamos una lambda? Esto sería lo que se me deja, lo que se queda en CloudWatch y es una ejecución real de una lambda mía, pero con datos maquillados, ¿vale? Entonces, cositas a destacar. Que en todo momento me está identificando con un UID, la lambda, para que yo sepa, bueno, yo eso lo puedo utilizar en mi código, ¿no? Y pues me puede servir, pues, por ejemplo, para cacheo de temas, para identificar ítems a cachar y todo eso, ¿no? Luego, al final, siempre tengo un informe de cuánto me ha durado mi lambda y cuánta memoria tenía reservada y cuánta memoria he utilizado, ¿no? Entonces, de esa forma podemos hilar más fino en cuanto a costes, ¿no? Y el resto, pues bueno, ya veis aquí lo que estoy haciendo es
arranca la lambda, carga una configuración de un archivo de un S3, identifica qué evento está procesando. En este caso es que me han dejado un archivo de un activo en concreto, ¿no? Ahí abro una conexión con base de datos, inserto 3 registros, que es el contenido del archivo, y muevo la entrada a un bucket de archivado, ¿no? Para retirarla del bucket de entrada y que no se vuelva a procesar, ¿no? Ya ves que muy sencillito todo. ¿Cómo se despliega? Bueno, ya he comentado que hay que crear con tu función un jar que contiene el handler y todo lo que necesitas todo en cuanto a dependencias que hace falta para funcionar. ¿Y de qué forma subo el empaquetado a Amazon? Puedo subirlo mediante la consola, puedo subirlo mediante un plugin Jenkins que hace uso del API de Amazon, o puedo dejarlo en S3 y indicar que mi lambda ataque a ese archivo en S3, ¿no? Es posible dejar variables de entorno en la lambda, que es muy útil, por ejemplo, para identificar un entorno de dev, de pro. Pueden estar encriptadas mediante el servicio Key Management System de Amazon. Y como decía, pues puedes indicar que tu lambda se despliegue en una VPC y tenga acceso a esos recursos. Y nada más, internamente AWS almacena encriptado el código para temas de privacidad, y es posible que tú tengas versiones de la misma lambda e indiques: ahora mismo quiero ejecutar la última, ahora mismo quiero ejecutar la anterior, ¿no? Porque la he liado y he subido algún error o lo que fuera, ¿no? Bueno, esto ha sido un intento de reflejar un poquito la interfaz de la consola de Amazon para que de esto no da miedo. En la parte de la izquierda sería de qué forma subo una lambda, botoncito upload, dato.jar y lo que fuera. Puedo indicar las variables de entorno ahí. Y en la parte derecha ya sería la configuración en concreto, en la que tengo que indicar la clase que contiene el manejador de mi lambda, tema de roles para seguridad IAM en Amazon, pero sobre todo memoria y timeout. Yo en mis lambdas, como tiene un poquito código y está muy depurado, apenas tengo dependencias, apenas tengo clases, puedo usar muy poquita memoria y dar un timeout mínimo, ¿no? Que prácticamente se me consume pues accediendo a S3 y accediendo a base de datos, ¿no? Y ahí abajo veis simplemente que está el desplegable para elegir la VPC sobre la que corre la lambda. ¿Qué he descubierto sobre el entorno de ejecución? Porque no hay mucha información disponible. Pues lo que comentaba, que es virtualización por contenedores, ¿no? Sobre todo por el tiempo de arranque, que es bastante corto. Sí que es cierto que en la documentación de Amazon se indica el AMI que ejecuta la lambda, ¿no? De forma que tú puedes bajártela y ver cómo es el sistema de archivos que ejecuta tu lambda. Eso supongo que a la gente de Node y de Python me interesará más, ¿no? Sobre todo para saber qué dependencias y qué historias de esos dos lenguajes hay en la AMI, ¿no? Los lenguajes que están soportados, aunque hay hacks para correr otros lenguajes, ¿no? Sobre todo porque es la lambda, el entorno de ejecución me permite ejecutar binarios, ¿no? Y eso es un truquito que se usa mucho en Node, ¿no? Y lo que decía es, si proceso varios eventos secuencialmente con la misma lambda, no se me van a lanzar n contenedores, sino que se me va a reutilizar. Entonces, esa reutilización me permite que el espacio en disco, que es de 512 megas, que usa el AMI de la lambda, lo pueda reutilizar. Así que la primera ejecución podría cacharme datos y las siguientes tenerlos disponibles, ¿no? Límites del asunto, como decía, 50 megas comprimidos. Si es un zip que no pase de los 250 descomprimidos, máximo 1,5 gigas, tiempo de ejecución máximo 300 gigas y hasta 100 ejecuciones concurrentes, que también dependen un poco del tiempo de ejecución máximo que yo estoy poniendo como timeout, ¿no? Si estuviéramos usando API Gateway para hacer un endpoint REST, tengo un límite de 6 megas a la petición y a la respuesta, ¿vale? Pero bueno, como cualquier otro servicio de Amazon, tienes opción de ponerte en contacto con su soporte e incrementar los límites previo acuerdo de pago, ¿no? ¿Qué otros usos podría darle a las lambdas? Pues bueno, como indico, el tema de lo de los API REST es muy jugoso, ¿no? Sobre todo para temas de integración con terceros, ¿no? Donde yo ya tengo mi backend bien montado y toda mi historia bien montada, y simplemente necesito transformar una petición de un tercero en una petición que yo pueda atender bien, ¿no? La propia lambda, la propia consola de Amazon me da opción a ejecutar eventos esquedurizados, ¿no? Con lo cual podría usarlo como un clon avanzado.
E incluso también en la propia documentación hay ejemplos de cómo usar las lambdas para escalar automáticamente una infraestructura, ¿no? Por ejemplo, que yo tengo un montón de instancias de C2 tras un balanceador, puedo utilizar un cron para detectar momentos donde mi infraestructura no está siendo usada al 100% y que mediante lambdas pues, se reduzcan el número de máquinas de C2, ¿no? Sí. Vale. Y nada, ¿para qué nos sirve? Pues lo que os pongo aquí, ¿no? O sea, almacenamiento no tengo, así que todo lo que necesita almacenamiento nada. Grandes bases de código Kafka, poca memoria, poca potencia, tengo una CPU 1,5 GB, no puedo hacer muchas maravillas, y más de 300 segundos, pues lo mismo, ¿no? Os dejo también alguna otra alternativa para que veáis que se está moviendo un poquito el mundo. Bueno, Gerolba esta semana ha publicado un post muy interesante sobre las Google Cloud Functions, ¿no? Y un ejemplo de uso que ha hecho con ellas es muy parecido, o sea, tanto las de Google como las de Azure les están siguiendo un poquito el paso a Amazon. Y bueno, os dejo un par de frameworks para construir aplicaciones que también me han parecido interesantes, sobre todo el de serverless, que es un poquito independiente de si despliega sobre Lambda o sobre Google o lo que fuera. Y nada, algún enlace de interés más, sobre todo deciros que si llegáis a usar Lambda, vais a tener un montón de logueo en CloudWatch. Entonces, el último enlace es muy interesante, te permite descargar absolutamente todos los logs que tengo de una Lambda para poder revisarlos detenidamente en mi máquina, ¿no? Porque al final puede ser bastante información, ¿no? Y nada, esto es todo. ¿Tenéis alguna pregunta? Respecto a serverless, Sí. ¿qué pros y contras le ves? Porque nosotros estamos utilizando, pero nos encontramos muchos problemas a la hora del calentamiento de la lambda. O sea, si tienes una API REST, por ejemplo, y no lo está usando nadie, y de repente empiezan a usarlo, las primeras respuestas son infumables, el tipo de respuesta. Claro. Sí, es un poco lo que vemos yo también, lo que comentaba. A ver, a mí me da la impresión de que, por ejemplo, yo sé que en mi problema la ingesta de datos siempre iba a ser algo pues bastante acotado en tiempos, ¿no? Entonces, por eso me animé a probar lambdas. Puede ser algo que te ayude mucho en todo lo que está alrededor de una infraestructura, pero no es la tecnología clave para permitirte pues el trabajo duro, ¿no? Ahí ya estaríamos hablando pues algo más tipo Big Data, un Hadoop o lo que fuera. Pero bueno, sobre todo es una ayuda muy importante, es una herramienta más. Al final es una herramienta más que te puede ayudar mucho en lo que es mantener y evolucionar una infraestructura, ¿no? También, ¿no? Bueno, mal tiempo.